Hemos estado analizando la recepción de diversidad mediante combinación MRC y hemos hecho un análisis relativamente detallado de la razón señal a ruido a la salida del combinador y después de a través de bastante análisis llegamos a que los pesos óptimos están dados por los complejos conjugados de los coeficientes de canal y la razón señal a ruido observada en la salida del combinador MRC está dada por la suma de las razones señal a ruido de cada una de las entradas, de las ramas del combinador. Ahora, todo este análisis nos permite llevar, digamos, el estudio de la combinación MRC a determinar lo que en definitiva nos interesa, que es la probabilidad de outage o de no cobertura de MRC. Ya que a través de esta probabilidad realmente se puede entender cuáles son las virtudes o cuáles son las limitaciones de un cierto esquema de recepción. Entonces, hasta aquí. La optimización de los coeficientes U sub R check asterisco ha sido para una realización conocida de los coeficientes de canal. H sub R check. De hecho, si volvemos atrás a nuestra expresión de la razón señal a ruido en la salida del combinador MRC, lo que vemos es que aquí atrás siempre estamos asumiendo dados los coeficientes de canal, así que todo nuestro estudio ha sido hasta este momento bajo canal conocido. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa si los H sub R, los coeficientes de canal, son considerados aleatorios? Porque, por supuesto, estamos estudiando comunicación inalámbrica y habíamos encontrado en nuestro estudio, hemos modelado estos HR check como coeficientes con distribución Rayleigh. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ahora justamente, concretamente, asumimos que los HR check distribuyen Rayleigh en magnitud, uniforme en fase, lo cual significa que realmente son normales complejos de media 0 y varianza 1. ¿Sí? Esto es desvanecimiento Rayleigh. Y aquí lo que estamos asumiendo es que todos estos coeficientes son I y D, y eso realmente significa que si vamos aquí a nuestro modelo físico, ¿no es cierto?, de la comunicación,
que todos estos canales desde el transmisor hacia cada una de las ramas receptoras son independientes. Y para que ellos sean independientes significa que las antenas receptoras, las antenas de cada una de las ramas, son entre sí distanciadas al menos en una media longitud de onda y con eso tenemos desvanecimiento independiente entre uno y otro. Entonces, tomando esto, vamos al análisis de la razón-ruido en la salida del combinador, gamma mayúscula. Entonces es igual a, habíamos visto la suma de R igual 1 hasta NR de las razones señala ruido de entrada de cada una de las ramas. Y esto por el resultado que obtuvimos también es igual a la suma de R igual 1 a NR de por afuera gamma barra, la razón señala ruido media del ambiente, multiplicada por los coeficientes de canal módulo al cuadrado. Ahora esto lo podemos escribir como gamma barra multiplicado por la suma en R de una componente HR en fase más J una componente HR en cuadratura. Todo eso al cuadrado. Y esto a su vez lo podemos abrir una vez más y entonces queda gamma barra por una suma en R de los componentes en fase al cuadrado más J veces, no, perdón, más simplemente gamma barra por una suma en R de los componentes en cuadratura al cuadrado. Y aquí debemos recordar que si es que estos HR distribuyen normal complejo con media 0 y varianza 1, ello es así porque estos componentes en fase y cuadratura son entre sí independientes y cada uno de ellos distribuido normal, real, de media 0 y varianza 1. Entonces estos distribuyen normal y varianza 1 medio, de media 0 y varianza 1 medio. Esto también es algo que habíamos visto y son todos entre sí I y D. Entonces, dado que tenemos variables I y D, y hay NR acá y NR acá, y tal vez para explicitar eso, volver a escribir las sumas en forma completa, R igual 1 hasta NR, R igual 1 hasta NR, significa que tenemos dos veces NR variables aleatorias I y D. Entonces, vemos que gamma mayúscula, la razón señala ruido a la salida del combinador, es una variable aleatoria también que resulta de la suma de dos NR variables aleatorias suma de dos NR variables aleatorias I y D con distribución normal media 0 y varianza 1 medio. Y aquí hay una afirmación bien importante que es la siguiente. La suma de los cuadrados
de 2NR. Variables aleatorias normales I y D tiene distribución chi cuadrado con 2NR grados de libertad. Entonces, a partir de esto, podemos directamente decir cuál es la distribución de probabilidad de todo este término de acá, que corresponde a la razón señal al ruido en la celda del combinador vista como una variable aleatoria. Entonces, formulemos esa distribución de probabilidad. Tenemos entonces que la función de densidad de probabilidad de gamma mayúscula en función de gamma mayúscula es igual a gamma a la nr menos 1 por e elevado a gamma mayúscula partido por gamma barra dividido por gamma barra elevado a nr multiplicado por nr menos 1 factorial. Y la función de acumulación de probabilidad, P, la probabilidad de que gamma mayúscula sea menor o igual que algún nivel gamma 0, que finalmente es la probabilidad de outage, es igual a, lo vamos a definir como F sub MRC de gamma 0 y está dada por 1 menos E elevado a gamma 0 partido por gamma barra multiplicado por la suma de R igual 1 hasta NR de gamma 0 dividido por gamma barra elevado a R menos 1 y todo ello dividido por R menos 1 factorial. Estas expresiones están en los textos, son expresiones bien conocidas en el mundo de las estadísticas. Nosotros acá simplemente las enunciamos sin demostración porque chi cuadrado es una distribución de probabilidad conocida y bien estudiada. Pero lo que sí la enmarcamos porque es un resultado importante y esto es la probabilidad de outage, probabilidad de no cobertura de MRC. Y para haber llegado a esta expresión era necesario encontrar que la razón señal al ruido en la salida del combinador es igual a la suma de las razones señal al ruido
de cada una de las ramas. Estas razones señala ruido tiempo atrás habíamos estudiado y habíamos mostrado que tienen distribución exponencial, y entonces la suma de una serie de variables aleatorias exponenciales I y D generan una variable aleatoria chi cuadrado. Y subyacente a todo esto están variables aleatorias normales, con media cero y varianza un medio, que se elevan al cuadrado. Ese análisis también ya lo hicimos. Estas acá, cada una de estas acá, tienen distribución exponencial también. Y así es como llegamos a este resultado de aquí. Cuando estudiamos el outage y la probabilidad de outage de la distribución exponencial, de la razón señal ruido, como distribución exponencial, que es básicamente, ¿no es cierto?, la razón señal ruido de un desvanecimiento Rayleigh tradicional, y habíamos marcado una curva de muchas, y habíamos dicho estas muchas curvas las vamos a entender más adelante, y eso es justamente el momento que llega ahora. Y esta primera curva es la curva de acumulación de probabilidad exponencial, y habíamos visto que para un outage de 8% o bien una cobertura de 92%, aquí en ordenadas, la probabilidad que la razón sea el ruido de la transmisión sea menor que este valor acá, donde aquí tenemos el cociente entre el valor de la razón señal ruido recibida con respecto a la razón señal ruido de media del ambiente. Para este caso de una antena, outage de 8% daba menos 10,8 decibeles. Y esos 10,8 decibeles se entienden de la siguiente forma. Y tal vez ahí volver atrás la forma en que lo habíamos definido. Habíamos dicho que la razón señal ruido gamma 0 puede caer hasta 10,8 decibeles por debajo de gamma barra sin que se pierda cobertura. En ese nivel, 10,8 decibeles de razón señal ruido aquí tenemos incluso el gráfico. 10,8 decibeles de razón señal ruido por debajo del nivel gamma barra, que era 17,8 en este ejemplo corriente que teníamos. Hasta este nivel gamma mínimo se asegura una cobertura de 8%. Pero hay una lectura que es completamente equivalente, pero formulada de otra forma, es que la razón señala ruido gamma barra debe estar al menos 10,8 decibeles por encima de gamma 0 de la razón señala ruido efectiva recibida para garantizar esa cobertura. Así que lo que expresa este gráfico lo podemos interpretar de dos formas. Podemos interpretarlo ya sea dado un gamma barra, dada una razón señal ruido media del ambiente, cuánto más por debajo puede estar la razón señal ruido de la transmisión, o bien, dada una razón señal ruido de la transmisión, dónde debe estar la razón señal ruido media del ambiente. ¿Sí? Entonces quiero que nos enfoquemos en esta interpretación, dónde debe estar la razón señal ruido media del ambiente, dado un mismo gamma barra, para hacer el análisis y la interpretación de las demás curvas que aparecen acá. Y para ello, lo primero que debemos hacer es aquí explicar qué es lo que es este valor de m, y este valor de m es nuestro NR. ¿Sí? Es decir, aquí lo que tenemos mostrado son las curvas de acumulación de probabilidad chi cuadrado, concretamente estas curvas de acá. Esta curva de acá para distintos valores de NR.
¿sí? Entonces estas curvas acá, dado un cierto gamma 0 y dado un cierto gamma barra, vale decir, dado el cociente gamma 0 sobre gamma barra, están graficadas acá. Y está también en particular graficado el valor m igual a 1, nr igual a 1. Y si volvemos acá, una observación importante es que si imponemos nr igual a 1, una antena, el caso original, sin diversidad de recepción, esto se reduce a una densidad de probabilidad exponencial y esto se reduce a la función de acumulación de probabilidad exponencial. Entonces, tal vez podemos comentar eso como una acotación sobre estas dos curvas. Observación. Con nr igual a 1, estas expresiones se reducen al caso conocido, caso conocido de gamma distribuido exponencial con parámetro gamma barra, y aquí recuerden que sin diversidad era con minúscula, con diversidad es mayúscula. Este es como cualquiera de los gamma R de cada una de las ramas. Volviendo a nuestro gráfico, tenemos varias lecturas que podemos hacer. La primera de ellas es hacernos la pregunta: el mismo outage de 8%, por ejemplo, con dos antenas receptoras, ¿dónde está? Entonces vamos a la curva con dos antenas y bajamos acá y llegamos a un valor de, yo diría, aproximadamente 2 decibeles, menos 2 decibeles. Esto significa que cuando antes con una sola antena gamma barra, la razón señal al ruido media del ambiente, tenía que estar 10,8 decibeles por encima de gamma 0, ahora basta con que gamma barra solo esté 2 decibeles por encima de gamma 0. Hubo una ganancia importante. Y si extendemos esta curva aún más y nos vamos, por ejemplo, al caso con 8 antenas receptoras, ahí, y bajamos acá, entonces encontramos que tenemos aproximadamente 7 decibeles que la razón señal al ruido media del ambiente gamma barra ahora puede estar por debajo incluso de la razón señal a ruido recibida, y aún así garantizar una cobertura del 8%. Hay otra lectura bien interesante que se le puede hacer a este gráfico y decir, bueno, ¿cómo cambian las condiciones para el mismo margen de cobertura original? Y ahí, en este punto de aquí, proyectamos aproximadamente 0,3. Significa que la cobertura con el mismo margen de cobertura anterior de nuestro ejemplo original, que con una antena daba 8%, ahora simplemente agregando una segunda antena, caso m igual a 2, tenemos una cobertura de un outage
0,3% y una cobertura de 99,7%. Es decir, el uso de diversidad de recepción MRC indudablemente mejora las condiciones de la recepción, de la calidad de la recepción. Y tal vez para dejarlo anotado en forma muy explícita, si es que NR crece, entonces también crece el margen para cobertura de algún X% deseado. Mejora en el sentido de decrecer. Es necesario un menor margen de cobertura es posible un menor margen de cobertura. Es necesario en el presupuesto de enlace, es necesario un menor margen de cobertura para garantizar la misma cobertura, en definitiva, que en el caso con una sola antena. Entonces, de esta forma, estamos ya entrando en entender realmente los beneficios que puede otorgar el uso de múltiples antenas y en particular, volviendo a este gráfico, comenzamos a entender por qué el uso de múltiples antenas conduce inmediatamente con las mismas potencias transmitidas, solamente agregando complejidad, en este caso en el receptor para procesar varias señales a la vez, conduce hacia una situación de cobertura significativamente mejor que con una sola antena. Y esto es clave para poder ofrecer mejor calidad de servicio y es clave para una serie de prestaciones que se buscan en 4G y en 5G que no son posibles con generaciones anteriores con tecnologías de una sola antena.